estábamos aquí hablando de este hombre, de Fernando Alonso. Reconoce que su Aston Martin tiene nuevos desafíos en Jeddah. Hay que ver si nuestro coche es fuerte en estos aspectos. Y es lo que estaba comentando yo aquí con Javi, ¿no? Es una incógnita todavía ver cómo funcionan estos coches de Fórmula 1 en un circuito con tantas curvas rápidas, donde la velocidad punta es muy importante. Si no recuerdo mal, en Jeddah el Aston Martin marcó la sexta velocidad punta más alta. Así que este circuito no potencia los puntos fuertes de Aston Martin, pero claro, no deja de ser un circuito urbano en el que pasan muchas cosas, en el que puede haber accidentes, en el que puede haber safety car. Y quiero decirte, que no salgan a relucir los puntos fuertes de Aston Martin no quiere decir igual que se potencien tanto los débiles. No sé qué piensas tú. Claro, al fin y al cabo el calendario de la Fórmula 1 está formado por circuitos que pueden ser muy distintos el uno al otro en semanas consecutivas. Entonces, esto es lo que decía Fernando Alonso, que es lo verdaderamente importante. Ir a Bahrein y hacer el podio y estrenarse bien en ese circuito que se adaptaba bien al coche, está muy bien. Pero luego habrá que ir a sitios mucho más complicados, ¿no? Y entonces, pues esta es la verdadera prueba de oro. Bahrein ha sido un gran estreno, pero nos quedan dos circuitos en particular que ha destacado Fernando, que son Jeddah y que son Australia, que es el Gran Premio de Australia que vendrá después, con circuitos con configuraciones muy distintas. Por ejemplo, Australia es un circuito urbano que no es tan rápido y tan bárbaro como es el de Arabia Saudí, que solamente lleva ya 2 temporadas y cada clasificación que hemos tenido allí han sido de infarto, ¿no? Entonces, esa es la prueba. Habrá circuitos donde el asfalto, por ejemplo, que mencionabas tú antes, es más abrasivo y afectará más a sus rivales, como pueda ser Ferrari. En esta ocasión se igualará un poquito más la balanza porque Ferrari aparentemente no sufrirá tanto y si puede mostrar el ritmo que, por ejemplo, mostró en clasificación, pues le puede apretar un poco más las tuercas al equipo Red Bull. Y entonces, pues es eso. Más que nada, tenemos que tener en cuenta también que sí, Aston Martin ha arrancado con muy buena base, pero que Ferrari y Mercedes quizá no pueden decir lo mismo. Que Ferrari, con los problemas de fiabilidad, recordemos que tiene una sanción para este mismo fin de semana, el segundo del año. Que Mercedes todavía no se ha encontrado cómoda con el setup. Pero, por ejemplo, en 2022 eso también pasó. Que la configuración del coche no me convence, pero ¿qué pasa? Que a la larga, siendo un equipo como Mercedes, encuentran la configuración. Y tarde o temprano llegarán a lo alto de la parrilla. Entonces, para mí, el auténtico reto es ese, ver el Aston Martin cómo se maneja en circuitos que no se adaptarán con tanta facilidad, digamos, como el circuito de Bahrein, y sobre todo ver cómo pueden mantener el ritmo de mejoras frente al resto, frente a una Red Bull, Ferrari y Mercedes que ya sabemos que puede mejorar y lo ha hecho a lo largo de muchos años con un ritmo mucho mayor que los equipos de la zona media. Yo le he preguntado a Pablo, Víctor, ¿pero tú eres optimista de cara a Jeddah y a la adaptación del Aston Martin en un circuito así o qué? Hombre, había mucho optimismo porque creo haber visto una entrevista del entrenador personal de Lance Stroll, Nuno Pinto, que estaba diciendo, no, para ya desatar, digamos, todo el movimiento esquizofrénico español, pues dijo, no, es que Jeddah, Aston Martin irá incluso mejor. Aston Martin irá mejor en este circuito que en Bahrein. Entonces ya la gente se volvió bastante loca. Sí. La cuestión de simulaciones, sí, lo dijo. Entonces, claro, que una persona, la mano derecha, el preparador de Lance Stroll, te diga que claro, ¿no? Que el ordenador dice que el Aston Martin va mejor en Arabia Saudí que en Bahrein, pues claro, te quedas un poco loco. Dices, pero bueno, si en Bahrein el Aston Martin es que, vamos, solamente Red Bull estuvo por delante. Sí. En Jeddah también, o sea, no. Es un poco increíble. Pero bueno, quizás influya un poco, ¿no? Estos nuevos alerones que trae Aston Martin, que la foto es de Albert Fabra, que ya sabéis que es nuestro hombre ahí en los circuitos. Alerón de baja carga, el de arriba un poquito más cargado el de abajo, y es lo que estaba comentando también antes con Javi, Víctor. Aquí hay que elegir, ¿no? Vale, el circuito es de baja carga aerodinámica, no puedes cargar mucho el coche porque si no en las rectas pierdes un montón, pero tampoco puedes volverte loco quitando carga aerodinámica porque tienes un sector de curva, sobre todo el primero, donde es importante que el coche se mantenga bien pegadito al asfalto. Que os pongáis en YouTube un vídeo de comparativa de aquella pole de Lewis Hamilton en 2021, la primera clasificación de Arabia Saudí, y esa pole, no pole famosa de esa gran vuelta de Max Verstappen que terminó en el muro, porque ahí representa perfectamente las diferencias que eran pocas entre los dos monoplazas, cómo se plasmaban en la pista dependiendo de la configuración del coche. Es decir, en el primer sector, que estaba la recta principal y tenías luego unos tramos a fondo sin mucha curva, no tanto como el segundo sector, veías como incluso con esa gran vuelta de Verstappen,
había empezado por detrás de Hamilton. ¿Por qué? Pues porque el Mercedes tiraba más que en recta que el Red Bull. Entonces, en el primer sector veías como ahí marcaba la diferencia por milésimas Lewis Hamilton, y como ya llegado al punto más revirado del circuito, era el Red Bull el que al final terminaba llevándose incluso 2 décimas en el segundo sector y llegando a 4 hasta la última curva. Yo te diría que entre motor digamos, y carga aerodinámica en este circuito, que es una auténtica locura, y una pérdida de grip y una pérdida de agarre aquí puede significar accidentes tremendos como el que vimos de Mick Schumacher el año pasado con el equipo Haas, que no pudo ni competir la carrera, recordemos. Evidentemente, para clasificación, pues lo que interesa es carga aerodinámica, pero es lo que comentabais antes de entrar. En carrera tendrás que defenderte. En carrera, si no hay tanta diferencia entre tú y tu rival, si el de detrás va con menos carga aerodinámica, puede pillar más velocidad punta y puede activar el DRS y adelantarte con facilidad, pues tienes que pensar, pues eso, en ese setup promedio, que vayas bien en clasificación y que no haga que termines en 8º o 9º lugar y que te comprometa la carrera del domingo y tener que verte obligado a remontar y demás, pero a su vez tendrás que tener un setup para atacar y para defender. Y esto, en un circuito como Jeddah, es un reto increíble. Y para los pilotos, y no perder la concentración en un circuito así también, es de los más complicados, de los más bestias que tenemos en el calendario. Y yo os diré incluso, Pablo, tú especialmente, que habrás seguido con mucha más intensidad estas 2 ediciones del Gran Premio de Arabia Saudí, hay momentos de la clasificación de Fórmula 1 en este circuito que me llega a dar incluso algo de pavor, algo de miedo, porque es ves la velocidad, muy es el circuito con la velocidad media más alta de todo el calendario. Los muros están muy cerca, aunque ha habido algunos cambios para esta temporada. Los vamos a comentar luego, vamos a hacer un análisis bien chulo del circuito para que os enteréis de todos los cambios que ha habido. Pero ahora, Víctor, que estabas comentando qué coche es mejor, qué coche es peor, voy a pasaros un gráfico, no te asustes, Javi, ¿vale? Si no entiendes nada, porque te lo vamos a explicar muy bien. Gracias. Hoy soy la representación de esa audiencia que quiere saber. Que quiere aprender, para eso estamos aquí, ¿vale? Esto es un gráfico que ha hecho la cuenta de F1 Data Analysis, que os la recomiendo, es bastante buena para todos los que sigáis la Fórmula 1. Tiene cosas muy interesantes como este gráfico en el que nos enseñan dónde está situado cada coche en función de su eficiencia. Los que están a la derecha son los más rápidos, ¿vale? A la izquierda los más lentos, y los que están arriba es los que menos resistencia aerodinámica, menos resistencia al aire generan. Como vemos, están arriba el Red Bull y el Ferrari, ¿vale? Esos son los 2 coches más rápidos. Abajo, también de entre los rápidos, tenemos a Mercedes y a Aston Martin, que vemos que se solapan los dos puntitos, pero parece que generan más resistencia al aire, es decir, los frena más que el resto, que Red Bull y que Ferrari. Y luego ya en el otro lado, ya no los podríamos considerar rápidos, entre comillas, porque en Fórmula 1 de lento no tiene nada, pues ya está el resto de la parrilla. ¿Tú cómo analizarías este gráfico, Víctor? A ver, pues es un poco lo que se había comentado ya desde la pretemporada, ¿no? Con el Red Bull, evidentemente, parecía que no era el perfecto, digamos, en carga aerodinámica, porque Ferrari había hecho un buen trabajo, pero luego, si no sufre degradación, si no sufre nada, no hay quien le detenga. Esto ya se vio en Bahrein, que a fin de cuentas la diferencia en clasificación a una vuelta en velocidad pura con Ferrari no fue tanta. Es decir, 3 décimas de diferencia no es lo mismo que terminar luego a 38 segundos por detrás en carrera. Pensábamos que en carrera iba a estar más igualado, y al final eso es lo que marcó la diferencia. Ferrari como tal, el monoplaza no está tan mal. Lo que pasa es cómo se comporta en pista. El ritmo lo puede tener, y esto ya se vio en los test y al final lo demostraron. Lo que pasa es eso, que también depende del compuesto, porque también cada uno a lo mejor se encuentra más cómodo con el blando, con el medio, con el duro. Ferrari, por ejemplo, conforme empezó el Gran Premio de Bahrein, evidentemente todos, aquí descartamos a Red Bull, lo dejamos de aquí porque estaban en otra liga, no había nadie que se acercase a su ritmo, pero entre Ferrari, Mercedes y Aston Martin, Ferrari, por ejemplo, el primer stint con el neumático blando lo superó sin ningún tipo de problema. Cada vez que estaba equipando un nuevo set que hacía la primera parada, no había ningún tipo de problema, hasta que mete el neumático duro. Y ya con el neumático duro empiezan las primeras vueltas, como disculpad las fallas. Empiezan como el segundo equipo, pero van cayendo en picado conforme van pasando las vueltas y se va notando más la degradación de las gomas. Entonces, el problema de Ferrari es lo que dijo Frédéric Vasseur.
no puede ser que la diferencia sea tan grande luego en carrera, porque el ritmo está ahí, porque nuestro ritmo no es este. Es lo que tenemos que trabajar. Venía a decir algo así como: nunca en mi vida he visto un coche que vaya rápido en clasificación y que luego en carrera vaya lento. Es que Es decir, yo no me tiene quedé un sentido. poco loco, ¿eh? Es una cuestión de reglajes, es lo que te he explicado sí. antes. Yo creo que tienen que dar con la tecla algo de la suspensión de las geometrías para terminar de equilibrar ese coche para que los neumáticos no se los coma a la velocidad a las que se los come. Este es el mapa del circuito, un circuito súper rápido. Es el urbano más rápido del mundo. Es tremendo. La segunda velocidad media, yo diría que un pelín por debajo de Monza, estará en 247 Monza ya llega a los 250. Y lo que os he comentado, el primer sector, que es lo que está pintado en rojo, es el tramo, por así decirlo, más revirado, más de carga aerodinámica. Veis que tenemos ahí muchas curvas, desde la 4, 5, 6, la 7, 8, la 9, 10, ahí es importante la carga aerodinámica, pero ya en el resto del circuito, en cuanto ya sales de la peraltada de la 13, ya ahí pedal a fondo, esquivar muros, sobre todo el de la 15-16 y el de la 22-23, esa chicane de la mezquita, que digamos la han suavizado un poco porque era muy extrema, y luego ya ese último tramo de recta hasta la última curva, que es donde se van a producir la mayoría de adelantamientos, en esa curva 27, en la curva 1 también. Y luego, importante cambio este año, Víctor, ¿no? Que la zona de detección del DRS la han cambiado. Sí, en 2021 y 2022 vimos un show un poco infame, ¿no? A la hora de cruzar la línea de DRS, a ver quién pasaba antes y quién podía tener el DRS para atacar luego en la recta principal y demás. Lo vimos en 2021 con aquel toque famoso de Hamilton o de Verstappen, de que ha frenado delante mío, tal, y al final se lió la mundial como durante toda esa temporada. Y en 2022 pues pasó lo mismo, pero de forma un poco más inteligente. Leclerc se puso en paralelo, no se puso justo detrás de Verstappen, y ahí estaban pues frenando, pero frenada descarada. Sí que lo hemos visto en algunas carreras, como hay gente que se deja pasar antes de la línea de detección para pillar el DRS en la recta siguiente, pero ahí es que frenaron en seco, bloquearon neumático, incluso que le hicieron daño al neumático a propósito para tener el DRS en la recta principal. Y claro, fue un paripé en 2021, fue un paripé en 2022, y al final pues lo han decidido quitar en 2023, a no ser que ahora a la salida de la curva vayan a 20 km por hora para también intentar sacar el DRS, cosa que ya no creo, porque le fastidiará la velocidad de entrada a la recta, y si no entras con velocidad a la recta no tienes nada que hacer al final.